perdón, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Vamos a orar. Bien, la semana pasada entonces nos quedamos un poco en esta parte de lo que era la exégesis y de lo que era la eisegesis. ¿Amén? ¿Alguien me podría dar una explicación de lo que es la exégesis y de lo que es la eisegesis? Amén. ¿Quién me puede decir qué es eisegesis? ¿No se acuerdan? Amén. Vamos, Cristian. Vamos, Cristian. ¿Ok? Ok. Amén. Eisegesis entonces imponer un significado, y exégesis es extraer el significado. Amén. Diga. Amén. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? ¿No? Ok. Entonces, eisegesis es esto. Entonces, traer un significado o traer una interpretación y traerlo a la Biblia, o sea, imponerlo sobre la Biblia. La exégesis es que extraer el significado de la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer? Exégesis, o sea, sacar de la Biblia el significado y no imponer algo que no está ahí. Entonces vimos esto, la exégesis, tenemos el texto bíblico y sacamos el significado, mientras que la eisegesis, tengo el significado y lo quiero introducir dentro del texto bíblico. Amén. Vimos esta parte, lo que es la imposición y lo que es la exposición, y vimos segunda de Crónicas capítulo 27 versículo 1 y 2, y entonces estudiamos ese texto o tratamos de sacar un mensaje de ese texto. ¿Se acuerda? El mensaje que sacamos, que era la importancia de asistir a la iglesia. ¿Sí? ¿Ese era el mensaje? ¿Amén? No era ese el mensaje. Ese era un mensaje, una imposición. ¿Por qué? Porque el texto no habla de esto. Cuando vemos, dice: Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor, y el pueblo se seguía corrompiendo. Entonces, cuando nosotros hacemos eisegesis, venimos y le imponemos un significado a esto. ¿Cuál es el significado? Entonces decimos: bueno, yo quiero predicar acerca de lo que es el tema, la importancia de asistir a la iglesia. Y entonces decíamos, desde varias semanas tenemos este tema. Veo que la gente no asiste, no viene, llega tarde, y entonces quiero hablar de este texto. Y me doy cuenta de que tengo el tema, de que tengo de qué quiero hablar, pero no tengo un texto. No tengo un texto bíblico para respaldarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Encuentro este texto y dice que Jotam
no asistía al templo. Entonces decimos, como anillo al dedo, me quedó este texto cabalito. ¿Por qué? Porque dice que Jotam no asistía al templo y entonces el pueblo se corrompe. Traemos el mensaje y entonces les decimos a las personas, hermanos, es necesario venir al templo. Les preguntamos dónde están tus hijos, por qué no vienen tus hijos a la iglesia. Es necesario que vengan a la iglesia, que asistan a la iglesia. Es necesario que nosotros podamos entonces transmitir esa cultura de asistir a la iglesia. Y la pregunta final o el llamado final: los padres deben inculcar a sus hijos el hábito de asistir a la iglesia y los jóvenes sigan las costumbres de sus padres. Y entonces vengan a la iglesia. Y todos dicen amén. Amén. Y vienen los aplausos y viene entonces el gran mensaje y la exhortación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo voy y entonces agarro este texto y no solo leo estos 2 versículos, sino que entonces empiezo a leer el pasaje y se busca entender claramente el contexto leyendo las historias completas de ambos reyes, tanto el de Uzías como el de Jotam? Se leen todas las historias que están en Segunda de Crónicas 26 y 27, Segunda de Reyes 15, 1 al 6, 32 y el 28. Entonces tengo que leer esta historia, entender el texto de la vida de los 2 reyes y no solamente lo que nos dice Segunda de Crónicas, no solamente lo que nos dicen estos 2 textos. Luego entonces el contexto, cuando yo voy a ver las 2 historias, entonces el contexto dice que el rey Uzías fue un buen rey, pero que desobedeció al Señor cuando fue al templo. ¿Por qué? Porque ofreció el incienso que solo podía ser ofrecido por los sacerdotes. Entonces aquí cambia todo. Cambia todo lo que yo había pensado enseñar. ¿Por qué? Porque entonces aquí entiendo que la razón por la cual Jotam no entró al templo, no entró al templo porque no quería hacer lo mismo que hizo su padre. ¿Qué hizo su padre? Ofrecer incienso que no le correspondía a él. Y entonces vemos que ahí en Éxodo 37, en Números 18:7, nos dice que las labores del templo solo podían ser hechas por aquellos que el Señor ha llamado que era de la tribu de Leví. Y todo aquel que tratara de hacer algo que le corresponde a ellos, morirá. Y vemos la historia de Uzías, que entonces muere, dice, de lepra. Y muere solo. Entonces nos damos cuenta que el mensaje que habíamos pensado predicar no es exactamente eso. ¿Por qué? Porque el significado del pasaje no es lo que nosotros queríamos traer, sino que es otro. Entonces nos dice que su orgullo, el orgullo de Uzías, dice: su orgullo y su desobediencia fueron castigados con lepra hasta el día de su muerte. Queriendo entonces saber por qué Uzías había desobedecido a Dios, había actuado en contra de los mandamientos de Dios, de tal manera que yo ya podía vislumbrar algo importante. Cuando el pasaje dice que Jotam no entró en el templo como su padre, es que él no quería repetir el mismo error. Amén. Entonces, finalmente, el sermón trató acerca de la disciplina del Señor para con sus hijos y cómo Él bendice la obediencia cuando aprendemos de los errores del pasado en vez de repetirlos. Entonces ya no es la importancia de asistir a la iglesia, sino que ahora es la disciplina del Señor con sus hijos y la bendición por no cometer esos errores. Amén. 2 sermones, uno impositivo y otro expositivo. En esta tarde, en esta noche ya,
vamos a ver esto entonces que vemos aquí, que es, el versículo para memorizar, 2 de Timoteo 2:15, que fue el que leímos. ¿Alguien me lo puede decir de memoria? Amén, hermana Gloria. Eso. Un aplauso, un aplauso. Bravo. ¿Alguien más? ¿Alguien más se sabe el texto? Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Otro aplauso, otro aplauso, otro aplauso. Esto es necesario, hermanos, que nosotros entendamos este pasaje, porque ahí es donde estamos basando todo lo que estamos aprendiendo. Amén. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? Vamos a ver 4 ejemplos para establecer la necesidad de la hermenéutica, referencias bíblicas a la hermenéutica, la responsabilidad que el cristiano tiene con la palabra de Dios, 3 principios del lector como intérprete y peligros que el intérprete debe de estar consciente al interpretar. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? La hermenéutica dice es necesaria porque los lectores modernos de la Biblia, o sea, nosotros que hoy en este tiempo estamos separados por el tiempo de los lectores originales. Esto puede resultar en diferentes interpretaciones del pasaje. Es necesario que yo pueda entender lo que el pasaje dice y también que pueda entender lo que el pasaje me dice. Escuche bien, es necesario que yo pueda entender lo que el pasaje dice y también que pueda entender lo que el pasaje me dice. Y entonces, entre lo que el pasaje dice y lo que el pasaje me dice, tiene que haber concordancia. No puede haber una diferencia. El mensaje no puede ser diferente. ¿Amén? Debe de concordar este mensaje, lo que el pasaje dice y lo que el pasaje me dice. ¿Qué ha pasado hoy día? Que ahora tenemos una hermenéutica a la moda en que muchas veces lo que la Biblia dice y lo que la Biblia me dice o lo que Dios me dice entran en contradicción. No va el uno con el otro. La hermenéutica entonces es la ciencia y el arte de interpretación bíblica. Eso es lo que hemos visto. Un arte, ¿por qué? Un arte porque requiere utilizar nuestra habilidad personal. ¿De qué? De pensar, de evaluar, de distinguir, de ver las palabras. Requiere criterio y una ciencia. ¿Por qué? Porque hay reglas establecidas que debemos de seguir para la buena interpretación. Amén. Entonces la hermenéutica es la ciencia y es el arte de interpretación bíblica. La hermenéutica bíblica es la disciplina que provee los principios y guías para interpretar la Biblia. Un principio hermenéutico es una regla que debe aplicarse a la interpretación consistente. Por ejemplo, y aquí entra en juego lo que es el contexto. Un principio de interpretación importante es que el significado de una palabra en una declaración es determinado por su contexto, o sea, por lo que está alrededor de la palabra. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender. La palabra banco. ¿Qué entiende usted por la palabra banco? Banco, banco. Banco. B-A-N-C-O. Banco. Es donde se guarda la plata. ¿Qué dice? ¿Qué alguien dijo? Donde se sienta. ¿Qué más? En donde se almacena comida, amén.
La mesa donde trabajan los carpinteros. Hay tantos bancos, ¿verdad? Hay tantos bancos, ¿verdad? El mejor de la plata, donde guarda la plata. Pero entonces, oiga esto. Solo podremos comprender el significado buscado por el autor cuando examinamos el contexto en el que se usa la palabra, porque el contexto determina el significado. Porque entonces si yo le digo, yo guardo mi dinero en el banco, entonces usted va a entender que es un banco, una empresa financiera donde se guarda. Pero si yo digo entonces, tráigame el banco porque me quiero sentar, es un asiento. Es donde traiga. Entonces, usted se da cuenta que el contexto define lo que la palabra quiere decir, el significado. Entonces, por eso dice ahí, solo podremos comprender el significado buscado por el autor cuando examinemos el contexto en el que se usa la palabra. El contexto determina el significado. Entonces no podemos agarrar una palabra y entonces empezar a emplearla en algo que no significa eso. Amén. Una norma hermenéutica es un procedimiento que debe seguirse para una interpretación consistente. Por ejemplo, una norma importante para comprender el significado de las palabras es descubrir el rango de significados potenciales de una palabra usando un diccionario. Por ejemplo, digamos que no sabemos los posibles significados de la palabra banco. O sea, aquí me dijeron un asiento, donde guardar el dinero, un lugar donde se guardan los alimentos y tantas otras cosas más. Pero entonces decimos, no conozco todo. ¿Qué es lo que hago entonces? Buscar un diccionario e ir a buscar todos los significados posibles, para entonces cuando yo lea la oración, la frase o el texto que esté leyendo, entienda qué es lo que la palabra quiere decir. Entonces, antes de que podamos interpretar esta palabra en alguna oración, debemos buscar sus posibles significados en un diccionario. Ahora, podríamos pensar que el estudio de la hermenéutica es innecesario, que no podemos meramente solamente tal vez leer la Biblia y así comprenderla, que Dios nos ha dado su espíritu para comprenderla. Y es cierto, Dios nos ha dado su espíritu. Dice la palabra que el espíritu es el que viene y nos guía, que nos enseña las cosas. Pero dice, los eruditos concuerdan que el uso de sanos principios hermenéuticos es necesario para una correcta interpretación. Entonces, tenemos la hermenéutica, tenemos la exégesis y tenemos la interpretación. ¿Se acuerda qué era la hermenéutica entonces? La exégesis. Siga. Ya va por ahí. A ver, entonces, la hermenéutica, a ver, hermanas cocineras, para que me entiendan mejor. Amén. La hermenéutica es como la receta de un pastel. La exégesis es el acto de cocinar el pastel. Y la interpretación es el pastel ya hecho. ¿Sí? Entonces, la hermenéutica le muestra a usted la receta. Usted tiene que comprar
tanto de harina, tantos huevos, tanto de azúcar, tanto esto, tanto lo otro, y le da las reglas. La exégesis es entonces, yo agarro todos estos ingredientes, sigo lo que la receta me dice, lo mezclo todo, lo meto al horno, y la interpretación es cuando ya saco el pastel hecho. ¿Sí? Ahora sí me entendieron, ya mejor. Ya en cocina se entiende mejor, ¿verdad? Yo les puse un ejemplo de construcción porque, bueno, ese no lo entendía mucho. No, me dijeron, da un ejemplo de cocina y te van a entender, me dijeron. Entonces, por eso traje un ejemplo de cocina. Bueno, 4 ejemplos para establecer la necesidad de la hermenéutica. Número 1, se requiere dirección. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Si alguien lo puede buscar ahí. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Esta es la historia de Felipe y el etíope eunuco. Y aquí se nos muestra que la interpretación, oiga bien, no siempre es el resultado obvio de la lectura. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Amén. Amén. El etíope dice que estaba sentado en su carro leyendo el libro de Isaías. Y Felipe se acercó y le preguntó, dice, si entendía lo que estaba leyendo. ¿Y qué le respondió el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? El eunuco, escuche bien, podía leer las palabras, pero no comprendía lo que estaba leyendo. Habían unas brechas, podríamos decir, en su comprensión. Había ciertas cosas que él no entendía,
Por esto requería la dirección de Felipe, para que Felipe le enseñara. Entonces vemos que la lectura de la palabra, que solo la lectura de la palabra muchas veces no nos puede dar toda la interpretación. Se requiere de la dirección. Amén. Número 2, se requiere de un estudio diligente. Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12. Esta, ahí en Hechos, si alguien lo puede buscar y lo leer, esta es la historia de los cristianos de Berea. Y aquí se ilustra la necesidad de aplicar principios hermenéuticos. Hechos 17, 10 al 12. Amén. Vemos entonces que cuando Pablo dice llega a Berea, comenzó a predicar en la sinagoga. ¿Y qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron estos bereanos? Dice, recibieron el mensaje y todos los días, ¿qué hacían? Escudriñaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Una simple, escuche bien, una simple lectura de las escrituras no era suficiente. Necesitaba hacer un estudio exhaustivo, un estudio profundo. Nosotros también debemos ser diligentes para interpretar correctamente la palabra de Dios, como nos lo dice 2 de Timoteo 2:15, que es lo que estamos leyendo. Amén. Entonces, se requiere un estudio diligente, escudriñar las escrituras todos los días. Amén. Número 3, diferencias entre los lectores originales y actuales. Ruth capítulo 4, versículo 1 al 15. La dificultad de la interpretación a menudo, dice, se debe a diferentes perspectivas entre los lectores actuales y los lectores originales. La historia del casamiento de Ruth con Booz nos muestra esta dificultad. Ruth capítulo 4, versículo 1 al 15. ¿Alguien lo tiene? Amén.
Amén. Cuando uno lee toda esta historia, uno dice, todo lo que tenían que hacer para redimir, para volver a casarse, imagínense, le daba el zapato y uno se pregunta, ¿qué necesidad había de quitarse el zapato? Imagínense, me quedaba yo sin un zapato. ¿Y qué hacía? No podía utilizar el otro zapato porque no tenía el par. Pero todo lo que tenía que hacer, Booz necesitaba comprar la tierra de Noemí para hacer esto. O sea, no podía solo casarse con Ruth. Él debía de comprar la tierra primero y después entonces poder casarse con Ruth. Y uno mira todo eso y para uno todo eso es extraño y tal vez hasta confuso para nosotros que estamos en esta época. Porque ahora en esta época de decir vamos a redimir, no se usa. O sea, no está eso. Una mujer pierde su esposo, queda viuda y si se quiere casar, se casa. Es así. No hay todas estas leyes. Pero aquí entonces había todas estas leyes y a veces es confuso entender eso. Pero por eso a veces surgen interpretaciones diferentes o malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en los lectores originales y los lectores actuales que somos nosotros. Hay una gran diferencia de años. Se dice que normalmente hay entre más o menos 2000, 3000 años o más de todo esto. Y entonces esto, lo que es la historia, la cultura y el idioma, puede muchas veces ocasionar que demos una mala interpretación o un significado que no está dentro de la Biblia. Amén. Número 4, diferencias en interpretación demuestran la necesidad. Juan 3:16, uno de los versículos que más conocemos. Si la correcta interpretación es el resultado natural de la lectura y es provista al cristiano por Dios, entonces dice, esperaríamos que en la mayoría de las instancias los cristianos concuerden sobre lo que la Biblia dice. Sin embargo, este no es el caso. Es verdad que los cristianos honestos que creen en la Biblia concuerdan en el mensaje básico del Evangelio. Sin embargo, esos mismos cristianos a menudo están en desacuerdo en muchas áreas en la enseñanza de la bíblica. Por ejemplo, en este pasaje de Juan 3:16, que nos dice, ¿qué dice Juan 3:16? Bueno, muchos estarían de acuerdo en algo, pero muchas veces estos simples versículos de Juan 3:16 se pueden debatir. Por ejemplo, ¿en qué sentido ama Dios al mundo? Podría ser una pregunta. Y muchos estarían en desacuerdo. ¿La palabra mundo se refiere solo a los elegidos o a todas las personas? Todo esto hace entonces la necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la interpretación. Entonces, tales diferencias resultan de las diferencias en la hermenéutica. Entonces, por esto es necesario la hermenéutica. Número 1, porque se requiere dirección. Número 2, porque se requiere un estudio diligente. Número 3, porque hay diferencias entre los lectores originales y los actuales. Y número 4, por diferencias en interpretación que demuestra esta necesidad de la hermenéutica. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Algo que tal vez no les quedó muy clarito en esta parte. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, vamos con el otro punto. Referencias bíblicas a la hermenéutica. Nehemías capítulo 8 versículo 8 y Esdras capítulo 7 versículo 10. Si alguien lo va preparando, Nehemías 8:8 y Esdras 7:10.
En Nehemías vemos cuando el pueblo había sido llevado cautivo y necesitaba volver a la palabra de Dios. El pueblo dice que había sido llevado cautivo por la desobediencia a Dios. Y en el tiempo de Nehemías, quien era el copero del rey, dice que se le permitió a una parte del pueblo que regresara a Jerusalén. Y cuando ellos regresaron, ellos querían saber qué era lo que la ley, la palabra de Dios decía. ¿Por qué? Porque sabían que Dios los había disciplinado por no seguir la palabra de Dios. Entonces, Nehemías 8:8, ¿qué nos dice? Nehemías 8:8. Amén. Y leían, dice, el libro de Dios, el libro de la ley de Dios. Y leían el libro de la ley de Dios. Le pregunto, ¿cuál era el libro de la ley de Dios? ¿Cuál era el libro de la ley de Dios? La Biblia no. La Torá, los primeros 5 libros, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el Pentateuco. ¿Qué estaban leyendo ellos? El Pentateuco. Pero mire qué interesante, dice, leían el libro de la ley de Dios. ¿De qué forma lo leían? Claramente. O sea, claramente es lo contrario a algo oscuro, algo que no se ve. Y después dice, y ponían ¿qué? El sentido. ¿Y qué más? De modo que entendiesen la lectura. Entonces, leían el libro, pero lo leían claramente, le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Exactamente. Amén. Ellos estaban haciendo hermenéutica y exégesis para tener el verdadero significado. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nosotros pecamos por nuestras concupiscencias. ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí? Que nosotros pecamos por nuestras concupiscencias. Ahora, yo le pregunto, ¿qué significa la palabra concupiscencia? ¿Cómo? Acciones. Amén. ¿Qué más? Concupiscencia. Deseos. Deseos carnales. Amén. Porque muchos dicen, y nosotros pecamos por nuestra concupiscencia. Y todos dicen, amén. Pero muchas veces no entienden qué significa la palabra concupiscencia. La concupiscencia son los malos deseos del corazón. Santiago 1 dice que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Eso significa que cada uno es tentado por los malos deseos que habitan dentro del corazón. ¿Qué estamos haciendo aquí? Poniendo el sentido, estamos interpretando y estamos explicando lo que el texto quiere decir. Amén. Amén sí o amén no. Amén sí. Amén. Vamos con Esdras capítulo 7 versículo 10. Amén. Dice entonces, porque Esdras había preparado ¿qué? Su corazón. Hermano, esto es un reto para cada uno de nosotros.
preparar nuestro corazón, estar dispuestos. ¿Para qué? Dice ahí, para inquirir. ¿Qué significa inquirir? Inquirir. No, inquirir, no adquirir. Adquirir es recibir. Inquirir. Inquirir. My God, ya me estoy equivocando. ¿Tragar? Y ese es ingerir. Tiene algo que ver. Inquirir. Entonces es escudriñar. Es tratar de llegar. Pero ¿cómo vas a llegar? Estudiando, preguntando, averiguando, escudriñando. Entonces eso es lo que significa inquirir. Significa preguntar, averiguar, indagar. Entonces Esdras preparó su corazón para averiguar lo que la ley decía, la ley de Jehová. ¿Y para qué dice? No solamente para saber, sino para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Entonces, ¿para qué debemos de preparar nuestro corazón? Dice, para inquirir la ley de Jehová, o sea, para averiguar, para saber qué quiere decir, qué nos quiere hablar la ley de Dios. Y para después, ¿para qué? Ok, ya sé lo que quiere decir, ya sé lo que significa el texto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cumplirla. Y después de cumplirla, enseñarla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Amén. Entonces, estas son las dos referencias bíblicas a la hermenéutica, de cómo se hace la hermenéutica. Ahora, la responsabilidad que el cristiano tiene con la palabra de Dios, y volvemos a Esdras capítulo 7, versículo 10, que es estudiar cuidadosamente y diligentemente la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? ¿Qué se hace en estudiar? Aprender. ¿Pero qué más se hace? Escudriñar, sí, claro. Ajá. ¿Y qué es lo que normalmente hace cuando usted mira algo? ¿Usted ahorita qué está haciendo? Cuando mira algo, lo escribe. Escribe y toma fotos, miren, para que no se le olvide. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Leer, yo puedo leer. Puedo estar y leo y solamente ahí me quedo. Pero cuando estudiamos, entonces averiguamos, escudriñamos, analizamos, vamos a otros lugares para entender más la palabra, para entender más el significado, tomamos notas de lo que se quiere, se toman notas porque hacemos observaciones. Cuando leemos podemos entender, pero al estudiar podemos aplicar lo que entendemos. Por eso el examen, ¿qué es? El examen es aplicar lo que entendió, lo que estudió. Eso es el examen. Cuando estudiamos, leemos con más detenimiento para entender qué dicen y qué significan las palabras. Entonces, cuando leemos podemos entender, pero al estudiar podemos aplicar lo que entendemos. Y esa es la gran diferencia entre solo leer y estudiar. Amén. Otra responsabilidad del cristiano es obedecer, aplicar y practicar. Y número 3, enseñar mediante el ejemplo y la enseñanza. Una vez que nos llenamos de la palabra, Dios desea que la podamos enseñar con amor a otros. Por eso la palabra de Dios nos dice
que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes para que podamos edificarnos los unos a los otros. ¿Ven? Este es el tercer punto. Enseñar la palabra mediante el ejemplo y la enseñanza. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? ¿Todos estamos bien? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, vamos entonces con el otro. 3 principios del lector como intérprete. Número 1, toda persona tiene el derecho de leer e interpretar la Biblia por sí misma. 3 principios del lector como intérprete. Número 1, toda persona tiene el derecho de leer e interpretar la Biblia por sí misma. Por mucho tiempo la Iglesia Católica se reservó este derecho. Solo ellos tenían acceso a la Biblia, solo las autoridades eclesiásticas de la Iglesia podían interpretar la Biblia al pueblo, pero nosotros creemos que la Biblia fue dada por Dios. ¿Para quién? Para todos nosotros. No solo para los líderes, no solo para los pastores, no solo para las autoridades de la iglesia, sino que para todos. Entonces, toda persona tiene el derecho de leer e interpretar la Biblia por sí misma. Deuteronomio 6:4 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos. Hablarás de ellas al andar por el camino, al levantarte y al acostarte. O sea, que la palabra de Dios debe estar en el corazón de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros hijos. Número 2, todo el que lee la Biblia la interpreta de alguna forma o de otra, pero no toda interpretación es correcta. A veces nos ha pasado que hemos leído algo y le damos la mala interpretación, y cuando escuchamos una enseñanza o una predicación, ahí es donde decimos: ahora sí, logré entender lo que el pasaje decía. ¿Le ha pasado eso a usted? Amén. Entonces, toda interpretación de alguna forma es y no puede ser la correcta, y en eso debemos de tener cuidado. Hay gente que dice, muchas personas dicen esto: no, yo la Biblia la interpreto a mi manera, o la Biblia significa diferentes cosas para mí, y ahí hay que tener cuidado. Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Amén, amén. Sin embargo, hay mucha gente que cree esto: yo interpreto la Biblia a mi manera, o la Biblia para mí significa diferentes cosas. Ahora, por un lado, podríamos decir que tiene razón, porque cada uno la interpreta a su manera. Cada uno de nosotros tratamos de entender lo que leemos, y a veces entendemos mal. Amén. Sin embargo, escuche bien, eso no quiere decir que todas las interpretaciones sean válidas. Hay interpretaciones correctas y hay interpretaciones equivocadas. Una cosa debemos de tener claro: nadie tiene la interpretación absoluta. ¿Ok? Eso lo debemos de tener claro. Nadie tiene la interpretación absoluta. La verdad absoluta sí la tenemos, es la palabra de Dios. Esa sí la tenemos. Pero la interpretación, esa nadie la tiene. ¿Por qué? Porque unos pueden equivocarse y otros no. Amén. La Biblia tiene una sola correcta interpretación, aunque puede tener muchas aplicaciones. No podemos aplicar un pasaje bíblico a nuestra época si no sabemos
lo que estaba diciendo en la suya. Escuchen bien esto, la Biblia tiene una sola interpretación correcta, aunque puede tener muchas aplicaciones. ¿Cómo yo le doy una aplicación a un versículo bíblico en mi vida? ¿Cómo le puedo dar yo la aplicación? Según lo que hemos estudiado. Escuche bien, la Biblia tiene una sola interpretación correcta, aunque puede tener muchas aplicaciones. Pero entonces, ¿cómo yo le puedo dar a un versículo, a un texto, a un capítulo, cómo yo le puedo dar la aplicación a mi vida en este día? Según lo que esté viviendo la persona. Amén. ¿Cómo más? ¿Cómo aplica usted la palabra de Dios a su vida? ¿O nadie aplica la palabra de Dios a su vida? Hermana Elizabeth, ¿cómo aplica usted la palabra de Dios a su vida? ¿Por testimonio? Amén. Lo que yo le dije es, la Biblia tiene una sola interpretación correcta, aunque puede tener muchas aplicaciones. Entonces, ¿cómo yo aplico un versículo a mi vida o a su vida? ¿Cómo usted aplica un versículo o alguna palabra a su vida? ¿Leyendo la Biblia? ¿Leyendo? ¿Leyendo? Amén. 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 ¿Qué más? ¿Aplicándola? ¿Cómo? Ok, le pongo un ejemplo. Si yo le digo, ¿cómo usted aplica el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo usted lo aplica a su vida? Va. No, pero para eso estamos, para aprender, para... Amén, amén. Teniendo fe, amén. Creyendo, amén. Asa. Una de las cosas que nosotros debemos de entender en todo esto es que la aplicación de la palabra viene después de la interpretación de la palabra. Yo no puedo aplicar un versículo si no conozco qué significa ese versículo. ¿Se acuerda lo que leímos en Segunda de Crónicas? Dijimos la importancia de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jotam no iba al templo. Entonces, hermano, usted no sea como Jotam, que no fue al templo. Está aplicando un versículo que no quiere decir eso. Que cuando ya lee toda la historia, se da cuenta que Jotam no fue al templo, pero no fue al templo por no cometer el error de su padre. Entonces, ahí es donde es importante entender qué significa tener la interpretación del versículo, del texto que estoy leyendo, para entonces aplicarlo a mi vida. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos empiezan con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a empezar un negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a empezar a estudiar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a hacer esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando ya vamos a leer dónde está puesto ese versículo, ¿no? Filipenses 4:13. Todo el mundo lo conoce.
Del 10, ¿no saben? Sí. Amén. Cuando usted ya lee todo el capítulo de Filipenses, y no solo todo el capítulo, Filipenses, todo el libro, se da cuenta que Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque antes está pasando por angustia, por persecución, por cárcel, por enfermedad, por escasez, por hambre, por tantas cosas. Y al final entonces Pablo dice: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que ha pasado, todo eso lo pude pasar porque Cristo es mi fortaleza. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es: voy a comenzar un negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a comenzar esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Exactamente. Amén. Exactamente. Amén. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no podemos aplicar un versículo a nuestra época si no sabemos de qué está hablando en la época donde fue escrito. Amén. Por eso es necesario entender que la aplicación viene después de la interpretación. Yo ya sé lo que significa, y como sé lo que significa, entonces yo lo puedo aplicar a mi vida, o lo puedo aplicar a la iglesia, lo puedo enseñar, lo puedo predicar. Amén. Por eso la Biblia tiene una sola interpretación correcta, aunque puede tener muchas aplicaciones. Vamos terminando. El estudio, se mira chiquito eso. El estudio bíblico no está completo hasta que se descubra la verdad y se aplique a situaciones de la vida real. La aplicación responde a la pregunta: ¿cómo se relaciona esta verdad conmigo? Las siguientes preguntas ayudan a aplicar las verdades descubiertas en el estudio de la Biblia. Número 1, ¿hay ejemplos que seguir? ¿Hay mandamientos que obedecer? ¿Hay errores que evitar? ¿Hay pecados que abandonar? ¿Hay promesas por reclamar? ¿Hay nuevos pensamientos acerca de Dios? ¿Hay principios por los cuales vivir? Todo esto nos ayuda a tener la buena aplicación de lo que estamos estudiando a nuestra vida y a la vida de los demás o de la iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿O alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Estamos bien? Muy bien. Terminamos entonces, por el día de hoy terminamos. La próxima clase vamos a ver el tercer punto, que es: todo aquel que interpreta las Escrituras tiene la responsabilidad de ser lo más esforzado, acertado y honesto posible para encontrar el significado del texto. Amén. Vamos entonces a orar para ser despedidos.